Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan, también de la Alcaldía Tlalpan el compañero Daniel Espinosa, de la Alcaldía Gustavo Amadero, nuestro compañero Francisco Romero, de la Alcaldía Xochimilco, nuestra compañera Nancy Pineda, nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega, nuestra compañera joven de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mariana Cruz Mora, nos acompaña del municipio de Panotla, del estado de Tlaxcala, el compañero Luis Alberto Méndez. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto, quien hoy nos va a hablar sobre la industria en el Estado de México. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Vamos a platicar un poco sobre el Estado de México para conocerlo un poco más y hablaremos de algunas actividades económicas. Y bueno, de acuerdo a la página del Gobierno del Estado, las principales actividades y sectores productivos son el sector automotriz, comercio y químico farmacéutico. En la parte automotriz, este sector aporta el 9.2% de la riqueza que se genera, es decir, del PIB estatal. Concentra 286 unidades económicas de equipo de transporte y proporciona empleo a más de 56,000 personas. Del año 2007 al 2018, las exportaciones mexiquenses en este sector de equipo y transporte registran un crecimiento medio anual del 12.1%. Y de 1999 al segundo trimestre de 2019, la inversión extranjera directa en la fabricación de equipo de transporte representa algo así como el 12% del total captado en el Estado de México. Es decir, además de exportar, hay personas o inversores extranjeros que les interesa el Estado de México. Hablando de la actividad económica, el comercio, nos aporta el 23% igual del PIB estatal, concentra más de 316,000 unidades económicas en la actividad comercial, proporciona empleo a casi 2 millones de personas, 1.825.000, y de 1999 al segundo trimestre del 19, la inversión extranjera directa en esta actividad representa casi el 13% del total captado en el Estado de México. Aquí, bueno, no hay exportación, pero hay igualmente mucha ganas de invertir de los inversionistas extranjeros. En la parte química, esta aporta un 7.3% al PIB estatal, es decir, la riqueza que genera el Estado, y concentra 835 unidades económicas, proporciona empleo a casi 50,000 personas, y del 2007 al 2018 las exportaciones de esta industria química registran un crecimiento medio anual del 4.8%. Para 1999 al 2019, la inversión extranjera directa igualmente representa el 16% del total captado en el Estado de México. Es decir, vemos que hay exportaciones y vemos que existe inversión extranjera de igual manera, todo esto en el Estado de México. Y bueno,
¿por qué se producen estas exportaciones y por qué es que hay interés? El Estado de México cuenta con 114 desarrollos industriales y los municipios con mayor número de parques industriales son Tlalnepantla del Vaz, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Tultitlán y Ecatepec de Morelos. En estos parques operan más de 1,900 empresas. No se ponen de acuerdo si son un poco más de 1,900 o 2,000, pero destaca el ramo automotriz, el alimenticio, el químico y plástico. De estos 114 parques industriales, el 66% son municipalizados, el 31% privados y el 3% es administrado por el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, mejor conocido como Fidepar o Fideicomiso de Parques Industriales. Aquí en la siguiente gráfica vemos los 114 desarrollos de acuerdo a la información del Estado de México, y hay más. En Ixtapaluca, en Chalco, también existen parques industriales que también generan riqueza, evidentemente. Y bueno, volviendo al Fidepar, que es el fideicomiso que administra estos parques industriales, este Fidepar informa que con estos 114 desarrollos industriales, que incluyen parques, corredores y zonas con desarrollos logísticos, el Estado de México es la segunda economía más importante del país, de acuerdo a cifras del INEGI del año 2019. Y bueno, los municipios con mayor número de parques industriales, el primero es Tlalnepantla de Vaz, en donde operan 17, seguido por Cuautitlán Izcalli con 12, Toluca con 11, Tultitlán y Ecatepec con 10, Lerma con 7 y Naucalpan con 6, y bueno, hay otros más pequeños, pero existen más parques industriales. Y bueno, vamos a ver qué es lo que básicamente se produce de manera ágil. En Tlalnepantla de Vaz, las ventas internacionales son básicamente tecnología, monitores, proyectores que no incorporan aparatos de recepción de televisión, maquinaria para aire acondicionado, mezclas de sustancias odoríficas y mezclas para la fabricación de bebidas. Existen muchos talleres donde se elaboran servilletas, manteles, sábanas, tortilleros, rebozos, tapetes, básicamente los productos más representativos de los textiles artesanales. El caso de Cuautitlán, igualmente en artículos de exportación, son partes y accesorios de vehículos automotores, navajas, máquinas de afeitar, bolígrafos, marcadores y bueno, duplicadores de estilógrafos, portaminas. También en esta región de Cuautitlán existen cultivos de maíz, frijol, haba, alberjón y avena, y adicionalmente elaboración de tabique rojo. El municipio de Toluca, de igual manera, exportan vehículos de transporte y maquinaria, esto de acuerdo a información del año pasado. También hay producción y distribución de bebidas y alimentos procesados, textiles, productos eléctricos, químicos y farmacéuticos. Adicionalmente, el cultivo de maíz es la actividad agrícola con mayor cosecha en la entidad. Para el año 2019 se obtuvieron 1.1 millones de toneladas de maíz, que fue el cuarto productor a nivel nacional, donde el primer lugar lo ocupa Sinaloa, el segundo Jalisco y el tercero Michoacán. En Tultitlán, de igual manera, las partes y accesorios de vehículos automotores, acumuladores eléctricos, artículos de plástico para el transporte o embalaje de mercancías y el comercio al por menor. Y finalmente llegamos a nuestro querido Ecatepec de Morelos. Ahí vamos a poner empresas muy emblemáticas para ubicarnos. Una es La Costeña, que todo el mundo la ubica, sobre la vía Morelos, la Jumex, la fábrica de jabón La Corona y bueno, el producto de acero para la construcción, Ferrebarniedo. Aquí como comentario que por ahí encontré, se dice que el jabón Sote es el favorito para lavar en los hogares del mundo, puesto que se exporta a Asia, África, Norteamérica, Centro y Sudamérica y el Caribe. Y bueno, recordemos que en Ecatepec la actividad más importante es el comercio, seguido de una actividad agrícola muy reducida. Sin embargo, aún se cultiva en esa región alfalfa, maíz, cebada, remolacha y trigo. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero igual sobre el Estado de México, uno de los sitios más visitados, aquí se ve en la gráfica, evidentemente todos ubicamos Teotihuacán, el Popo y el Ixtla, pero quizás no todos recordemos esa moneda de 20 centavos en cobre
que se creó por decreto presidencial justamente en 1943. Y aquí, ¿qué es importante de esta moneda? Bueno, es muy emblemática, muchos la tuvimos en la mano, la gastamos. Y bueno, esta moneda está compuesta por un 95% de cobre, un 4% de zinc y un 1% de estaño. Estuvo en circulación 33 años y fue autorizada por decreto presidencial en 1943 por el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho. Bueno, aquí como dato cultural, mientras el escuadrón 201 se encontraba allá en las Filipinas, por aquí se autorizaba esta moneda. Es una moneda muy emblemática, diría yo, del Estado de México. En el anverso, evidentemente, trae el escudo nacional con el águila de perfil y en la parte baja una guirnalda de laurel y roble. En el reverso o en el frente, como dicen los numismáticos, viene un gorro frigio identificado por los franceses como un signo de libertad, que posteriormente lo adoptó México, la leyenda libertad y el resplandor que sale del número 20, la inscripción centavos y una composición formada por el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl y la pirámide del Sol en Teotihuacán, un cactus, el año de acunación y el símbolo de la casa de moneda. En la parte baja, bueno, alrededor, un marco liso con grafilas en forma triangular. Aquí no pude encontrar quién diseñó esta moneda. Obviamente la casa de moneda la emitió, pero a mi juicio es un desarrollo de verdad muy imponente y nos lleva de la mano a que Teotihuacán y el Parque Nacional del Iztaccíhuatl son los más visitados en el Estado de México, seguidos de la Marquesa, el Nevado de Toluca y los santuarios de la Mariposa Monarca en Valle de Bravo. Finalmente llegamos a otro lugar no menos emblemático, que es Texcoco, de donde sacaron al Tlaloc, que hoy tenemos en el Museo de Antropología. Aquí la historia sobre Texcoco y concretamente San Miguel Coatlinchán, de donde salió este monolito. La historia inicia a 33 kilómetros de la Ciudad de México, justo en San Miguel Coatlinchán, que significa en náhuatl hogar o casa de serpientes, actual municipio de Texcoco en el Estado de México. Y este monolito se descubre por las épocas de Don Porfirio, por ahí del 1900, pero no es movido de ahí hasta 1964, donde este enorme monolito de 7 metros de alto y casi 158 toneladas de peso, el más grande del continente y uno de los 5 más grandes del mundo, se traslada a la Ciudad de México, al que entonces recién creado Museo Nacional de Antropología, inaugurado oficialmente en septiembre de este mismo año por Manuel Ávila Camacho. No, perdón, por Adolfo López Mateos. Y finalmente, ¿por qué enunciamos Texcoco? Bueno, recordemos que nuestra compañera Delfina Gómez Álvarez nació y creció en Texcoco, fue presidenta municipal del año 2013 al 2015, extitular de la SEP, contiende por segunda vez a la gobernatura del Estado de México, y así como el enorme Tlaloc, así de enorme será su victoria y la de los mexiquenses este próximo domingo 4 de junio. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, compañero, por compartirnos estos datos, y esa es la importancia del Estado de México. Y ayer el Universal sacó que la compañera Delfina va 60 arriba, abajo 40, pero recuerden que las encuestas no votan, y el 4 de junio a todos los mexiquenses y las mexiquenses a salir a votar. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Mariana Cruz Mora. Hola, buenas noches a todos y todas. Una vez más agradeciendo el espacio al profe René y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy voy a hablarles sobre la batalla del 5 de mayo. Este 5 de mayo conmemoramos la batalla llevada a cabo en 1862 y encontramos datos curiosos. Uno de ellos es que con un ejército de 4.500 soldados, México vencía al ejército francés, que tenía 6.500 soldados, después de que el ejército francés hubiese violado un pacto o un tratado de derecho internacional, al decir que iba a esperar a que México saldara la deuda que debía. Francia decide violar este tratado de derecho internacional, lo cual pues nos invita
en el marco actual a ser diplomáticos, a elegir tal vez qué batallas vamos a sortear, pero también un tanto cuanto a ver que la ideología es sumamente importante, que esta ideología de identidad no solamente nacional, sino de ver los unos por los otros, debe seguir permeando para hacer una conmemoración real, una conmemoración o un tributo a aquellos que pues inevitablemente perdieron la vida y nos anteceden en un sinfín de batallas. Creo que el campo de batalla, si bien el día de hoy es difícil que sea un campo físico o que nosotros tomemos como tal las armas y defendamos a México, tenemos otras vías. Creo que la vía del día de hoy es la vía que más se nos aproxima en el Estado de México, por ejemplo, con la maestra Delfina, para comenzar a armar una estructura nueva, una estructura en la que realmente seamos los proletarios quienes veamos por los proletarios, que seamos una visión más humana e incluso, ¿por qué no decirlo?, más crítica de lo que debe ser el gobierno y en general la administración pública federal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Mariana Cruz. Ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Luis Alberto Méndez de Panotla, Tlaxcala. Bueno, hola, buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Agradecer otra vez el espacio que me brinda el profe René. Muchas gracias, profe. Y para informarle que estamos trabajando en nuestro municipio de Panotla, vamos echándole ganas todos nuestros compañeros, el equipo que conforma el equipo de movimiento. Y gracias a Dios ha ido funcionando bien con la gente, con los vecinos de nuestro municipio. También para recordarle que el día 15 de julio tendremos la visita del profe René ahí en nuestro municipio que es Panotla. A su vez irá a Tlaxcala ciudad, estado y a la ciudad de Apizaco. Terminará allá y pues allá lo recibiremos con mucho placer, profe. Lo esperamos allá y pues la gente que quiera acompañarnos, bienvenidos a todos. Es su casa Panotla y allá los esperaremos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañero Luis Alberto Méndez, por esta invitación. Y ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues quiero retomar el tema de la asamblea pasada, porque como recordarán, les dije que este domingo había algo importante en la región. Me refería a las elecciones presidenciales del Paraguay, que pues desafortunadamente fueron ganadas por la derecha. El economista de derecha, Santiago Peña, que fue el candidato del partido en el poder, ganó el domingo por un amplio margen la presidencia de ese país, de Paraguay, pues muy contra incluso las proyecciones de las encuestas que daban un resultado mucho más cerrado. Pues no fue así, ganó con un amplio margen al opositor Efraín Alegre, y entonces ahora pues Peña consigue el 42% de los votos, es decir, la derecha se queda con ese gran porcentaje, mientras que Alegre, que era el personaje apoyado por la coalición de centro-izquierda, quedó con el 27% de los votos. Esto ya según la autoridad local electoral de ese país, y ya está casi escrutado el casi 100% de los sufragios, entonces ya es un resultado pues irreversible. En tercer lugar quedó Cubas, que es un exlegislador derechista antisistema, y él obtuvo 22%. Entonces podemos ver que ciertamente entre el tercero y segundo lugar estaba muy corta la distancia, pero el primer lugar, el derechista, se la llevó pues de calle, como decimos aquí. Este nuevo periodo en Paraguay va a iniciar el 15 de agosto, cuando justo Peña ya sustituya o reemplace al actual presidente Mario Abdano Benítez, y así iniciará una nueva etapa o continuará una etapa de la derecha allá en Paraguay,
Pero además no solo es esa triste noticia, sino que también, además de ganar la presidencia, pues los colorados también tuvieron la mayor votación en el Congreso. Se refleja actualmente que el partido de derecha Colorado se queda con 43% de los sufragios en el Senado, frente a 23% que tuvo la coalición de centro izquierda y el 11% de la Cruzada Nacional de Cuba, del tercer lugar. Entonces, pues en el Congreso también tendrán mayoría, lo que saben facilita que se ejecuten estas políticas neoliberales, pero además de las 17 gobernaturas que estaban en disputa, el partido de derecha se quedó con 14 de 17. Entonces, pues sin duda un resultado que no es nada alentador para la izquierda latinoamericana, por supuesto para aquellos paraguayos que buscaban un cambio, pero bueno, pues sabemos también que la lucha debe continuarse dando. Y en el sentido de la participación ciudadana, pues se reflejó que hubo un 63% de participación, lo cual, pues hay que decirlo, se considera relativamente alto en comparación con otros países latinoamericanos y caribeños. El Partido Colorado, también lo comentamos la asamblea pasada, ha gobernado ese país durante la mayor parte de las últimas 7 décadas. Entonces es interesante pues buscar explicar qué es lo que ha hecho que ese partido permanezca ahí. Y además de muchas características de ese partido que aquí podríamos decir como la compra de voto o el amarrar de las manos a los partidos de oposición y que realmente no puedan hacer una competencia electoral digna, pues yo quería rescatar o analizar 2 cosas con ustedes. Uno, en Paraguay, al igual que aquí en México, las elecciones presidenciales se dan en una sola vuelta. Y por supuesto, esto en países como Uruguay, pues digamos limita la oportunidad de un cambio de poder, porque pues ciertamente muchas veces las segundas vueltas también permiten confrontar pues proyectos totalmente antagónicos y al haber solo un proyecto que pueda representar ideas más progresistas, más de izquierda, pues la gente podría optar, digamos, más fácilmente inclinarse hacia la izquierda, aunque no siempre funciona así. También existe esa posibilidad con las segundas vueltas y bueno, en Paraguay, al igual que en México, no es posible eso, fue en primera vuelta, queda a la derecha y así continuaremos 5 años. Otro tema importante es que, también lo platicábamos la semana pasada, la izquierda de Paraguay está impresionantemente dividida. Tan es así que les voy a decir o dar 2 datos. Uno, la suma de todos los que votaron por otro partido, es decir, que no querían al partido Colorado, rebasa el porcentaje de votación de los que votaron a favor de este partido. ¿Qué pasa? Pues que bueno, la mayoría son centro izquierda, que no necesariamente coinciden en la ideología o la ejecución del partido y entonces deciden irse por separado. Entonces la izquierda está así de dividida y tan es así que Efraín, que quedó en segundo lugar por esta coalición de centro izquierda, pues déjenles digo que me acabo de enterar que él estaba en el gabinete de Fernando Lugo, es decir, del único presidente de izquierda que ha tenido ese país, y que justo él, antes de que terminara el mandato de Lugo, empezó a mostrar su interés por ser presidente. Entonces digamos que empezó como a negociar cosas que a Lugo no le encantaron, lo quita de su gabinete, regresa a él al Senado y cuando él está en el Senado se da la votación también para destituir a Lugo en 2012. ¿Y qué creen? Que este personaje, Efraín, vota a favor de la destitución de Lugo. Entonces es así la división que hay en la izquierda en ese país y por supuesto que eso también no ha permitido que se coopten los mismos espacios que en ese año se lograron. Para que nos demos una idea, en ese momento lograron 6 senadurías y ahorita solo tienen un espacio en el Senado de ese país. Entonces ciertamente pues es un periodo, va a ser un periodo complicado en general para la gente de Paraguay porque pues se espera que las políticas neoliberales sean implementadas al por mayor con el presidente tan conservador que quedó, pero además por esta fuerza que tendrán en el Congreso y pues para la izquierda también complicado porque tendrá que buscar un plan para reorganizarse,
para ganar otra vez territorio, para lograr unirse a pesar de las diferencias y entonces lograr hacer contrapeso a estas políticas conservadoras que impulsará el nuevo presidente de Paraguay. Entonces, pues ni modo, no siempre se gana, pero habrá que seguir dando la lucha desde el territorio y pues intentando entender estas problemáticas para mejorar como izquierda en la región. Muchas gracias y bonita noche, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, Itzel Ortega, por esta información de lo ocurrido en Paraguay. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 2 de mayo del año 2023. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales con este evento, así como a los líderes que están aquí presentes en la Ciudad de México. Esta semana hay varios temas que conviene comentar. El primero es la reaparición a través de un video y luego en las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para disipar los rumores sobre su salud y tranquilizar a la población hizo este video. En él se aseguró que se encontraba bien después de someterse a una revisión médica y agradeció a los ciudadanos y medios de comunicación que se preocuparon por él. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el país y retomó sus actividades públicas, incluyendo su habitual conferencia de prensa matutina, conocida como La Mañanera. La reaparición de AMLO en público calmó las especulaciones sobre su estado de salud y tranquilizó a sus seguidores y a la población mexicana en general, aunque no dejó de señalar la insidia, mala fe de comunicadores y dirigentes políticos que le desearon mal al presidente y que incluso vaticinaron falsamente su muerte. En otro tema, los legisladores del Senado de la República se reunieron con Andrés Manuel y prepararon la sesión en el recinto alterno de la casona de Xicoténcal del Senado de la República. El presidente se reunió con legisladores de la 4T, luego de que la oposición tomara la tribuna del Salón de Plenos del Senado de la República. Durante la reunión, el presidente comentó la estrategia a seguir para defender las reformas aprobadas por la mayoría de la Cámara de Diputados y la necesidad de mantener la unidad entre los miembros del partido en el Congreso. Al final de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en vía rápida con el objetivo de cumplir con la fecha límite del 30 de abril, fecha límite para el periodo ordinario de sesiones, para aprobar las leyes secundarias. El Senado aprobó los dictámenes de modificaciones a 20 leyes, que son la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la Ley 3 de 3 para deudores alimentarios y violentadores de mujeres, la modificación de la ley para permitir que haya una edad mínima menor para ocupar cargos públicos, la conversión o la absorción del INSABI al IMSS Bienestar, la desaparición de la financiera rural, la creación de la Aerolínea Militar del Bienestar, las modificaciones a la Ley General de Turismo, a la del ISSSTE, a la Federal de Entidades Paraestatales, a la de Planeación, así como se reformó el Código Penal Federal en materia de tala ilegal. Se hicieron modificaciones importantes
a las leyes minera, de aguas nacionales, general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente y general para la prevención y gestión integral de los residuos en materia de concesiones mineras. Con respecto a este debate y este mecanismo legislativo, hay que aclarar que no se violentó ninguna ley, que tratándose de leyes secundarias, o sea, de no reformas constitucionales, no se requiere mayoría calificada, sino solo mayoría simple de los integrantes del Senado, que se acreditó la presencia de 65 senadores, es decir, la mitad más uno, y que se siguió el procedimiento legislativo correspondiente. La oposición buscó descarrilar e impedir que se aprobaran esos dictámenes, pretextando que no se obtuvo la mayoría calificada para elegir a un integrante del órgano de dirección del INAI. Esto, pues, encendió los ánimos y propició una escalada mediática y una toma de la tribuna que pretendía que se agotaran los tiempos y que no se aprobaran esos dictámenes que ya se habían aprobado originalmente en la Cámara de Diputados. Ahora se ha hecho un escándalo acerca de la llamada Noche Negra, según dicen algunos columnistas, pero hay que aclarar que este procedimiento legislativo no es nuevo, que forma parte de las técnicas y las tácticas parlamentarias, que en diversos momentos se ha acudido a ello, no solo para aprobar leyes secundarias, sino incluso reformas constitucionales. Es más, la toma de protesta de Calderón a través del fraude fue en una sesión sin cubrir las formalidades que la ley establecía, atropelladamente, con una toma de tribuna, sin cumplir con las normas y el protocolo correspondiente. Pero baste recordar además que la oposición, ahora conservadora de derecha, critica lo que antes practicó, y no en una ley secundaria, sino en reformas constitucionales. Por ejemplo, cuando se aprobó la llamada reforma energética, que implicaba diversas reformas a la Constitución, igual hubo una movilización, en este caso de la oposición de izquierda, en el recinto legislativo de San Lázaro, y los legisladores del PAN y del PRI decretaron sede alterna, y la reforma energética se terminó votando en el centro Banamex. Ahí están los videos de cómo se votó nominalmente esa modificación constitucional. Así es que no hay ninguna sorpresa que ahora en un recinto legislativo alterno, como es la casona de Xicoténcatl, se haya tenido que habilitar por el boicot que los legisladores del PRIAN-RD y del MC quisieron hacer para evitar que se aprobaran estas leyes. Y hay que decir que se busca torpedear los proyectos legislativos y crear pretextos para que la tremenda Corte invalide estas reformas, como ahora ya pues se pretende hacer prácticamente en diversos temas, como al parecer se va a intentar hacer en una parte de la reforma electoral, según el proyecto del dictamen de un ministro que busca invalidar ese plan B, pretextando vicios de procedimiento en el poder legislativo. Y así se está dando la lucha política. Es importante que tengamos claro este tema para a su vez explicarle a la gente de qué se trata, cuáles son los asuntos de fondo que se están discutiendo. Claro, también hay que decir que se buscaba evitar que se aprobaran esas leyes
porque algunas de ellas, sobre todo la ley minera, implicaba, aunque se modificaron algunas cuestiones, implicaba limitaciones a las concesiones y a los abusos que las empresas mineras nacionales y extranjeras han venido cometiendo desde que se empezó a privatizar el sector con Salinas y que ha provocado múltiples abusos de diverso tipo, incluida la contaminación de aguas, de ríos y la afectación a múltiples comunidades. Esto no se dice, pero en el fondo querían evitar que se aprobara esta ley y no lo lograron, y vamos a buscar que esto se siga defendiendo adecuadamente. Vamos a insistir en este tema y como en otros temas y tener claro al respecto. Como no se trata de una reforma constitucional, aún en el caso de que se pudieran invalidar, se podría reponer el procedimiento porque la 4T tiene mayoría en la Cámara de Diputados y tiene mayoría en el Senado. O sea, se podría ya volver a votar y de todos modos se va a poner en práctica estas reformas correspondientes. En otro tema también importante, la Financiera para el Bienestar lanzó la tarjeta con el mismo nombre, con el apoyo del Instituto de Mexicanos en el Exterior y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para reducir los costos de envíos de remesas de los paisanos en Estados Unidos, de Estados Unidos a México. Con una comisión de tan solo $4 casi, los usuarios pueden enviar hasta $2,500, reduciendo significativamente los gastos de comisiones que deben pagar actualmente. En los bancos, depende del banco, pero llegaban a cobrar hasta $10, es decir, 3 veces más que lo que ahora va a cobrar el gobierno. Además, la tarjeta es aceptada en todo el mundo y proporciona a los paisanos una cuenta bancaria digital, lo que les permite acceder a beneficios adicionales como la reducción de los tiempos de espera para realizar traslados y créditos para proyectos productivos en México. En otro tema, Guadalupe Tadei no recibirá prestaciones sustanciales y reducirá su salario. Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidente del INE, decidió no recibir algunas de las prestaciones sustanciales del cargo, como el seguro de gastos médicos mayores y el de separación individualizada, y reducir su salario para no ganar más que el presidente de la República, acorde con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las fuentes del INE han confirmado que Tadei dará información detallada sobre el tema en los próximos días, y sano sería que los demás consejeros, sobre todo los que fueron apoyados por Morena y la Cuarta Transformación, pues siguieran el ejemplo de Tadei y que igual no siguieran cobrando más que el presidente. Como saben, el día de ayer fue el Día del Trabajo y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó los avances en materia de derechos laborales durante su gobierno en el marco de esta conmemoración, tales como el aumento del reparto de utilidades, la garantía de condiciones favorables para la elección de representantes sindicales, la protección contra abusos laborales y la consulta a los obreros en la negociación de contratos colectivos. También destacó que en su administración se creó un ambiente de verdadera legalidad y justicia en el que se permite la manifestación y ejercicio del derecho de huelga sin restricciones, y que como resultado de esto prácticamente no hay protestas sindicales. Además, el presidente agradeció la comprensión y apoyo de los líderes sindicales en sus acciones en favor de los trabajadores y expresó su compromiso de continuar trabajando en beneficio de la clase obrera y de contar con la ayuda y solidaridad de los líderes gremiales y obreros en general. Hay que destacar también que como parte de la política laboral
A diferencia de lo que existe en otros países, en México se dio marcha atrás con un conjunto de reformas laborales en la mal llamada flexibilidad, que se eliminó el outsourcing, que se incrementó, como no sucedía hace mucho tiempo, el salario mínimo. Sin embargo, hay que decir que todavía la democratización sindical es una asignatura pendiente. Desafortunadamente, las modificaciones que se han venido haciendo han venido desde arriba hacia abajo, es decir, desde la firma del Tratado de Libre Comercio y las políticas implementadas por el gobierno federal, pero que todavía prevalecen estructuras burocráticas de control sindical, las mismas gerontocracias sindicales que desde hace décadas han administrado a los sindicatos. Son los famosos líderes sempiternos que se han mimetizado ahora en la Cuarta Transformación, pero que no son, la mayoría de ellos, demócratas, que ejercen mecanismos de control sindical corporativo y que durante décadas han sido líderes denominados como charros, como se les acostumbraba a decir en el pasado, a los líderes que no defendían a los trabajadores y que eran dóciles a las pretensiones de los empresarios, dueños de las fábricas, de las empresas. La democracia sindical todavía es un asunto pendiente, aunque se han hecho algunas modificaciones, algunas elecciones, pues también hay que decir que en el detalle a veces se manipulan las cosas. Por ejemplo, para poner un caso, en el sindicato de los maestros, pues se hicieron o se han hecho elecciones, pero las convocatorias están hechas a modo para que puedan ser candidatos solo los integrantes o los que han sido dirigentes sindicales anteriormente. Es decir, que se establece un candado y muchos líderes que quisieran ser postulados no son registrados porque desde la convocatoria se les impide hacerlo. Y entonces las elecciones muchas veces son entre los mismos que antes dirigían el sindicato. Sí hay avances, pero de ahí a que se diga que ya hay democracia sindical, pues eso la verdad no es cierto. Y baste ver la foto del presidente con los líderes que pues la mayoría de ellos llevan en su cargo 30, 40 y hasta 50 años y que han sido cómplices o fueron cómplices de las múltiples políticas neoliberales. Sí hay sindicatos democráticos, independientes, centrales sindicales que buscan impulsar el cambio en ese ámbito, pero todavía falta que desde la base se vaya construyendo ese cambio y que también se vea qué va a pasar con los contratos colectivos de trabajo que no han sido validados, porque según lo firmado por el Tratado de Libre Comercio, ya se cumplió el plazo de 4 años para validar, o sea, para revisar la vigencia de los contratos colectivos de trabajo y de los alrededor de 120,000 contratos, solo se validó aproximadamente el 15%. Entonces, todavía hay incertidumbre acerca de lo que va a suceder al respecto y cómo se va a dirimir esa cuestión. El cambio democrático en el mundo laboral es todavía un asunto pendiente, como lo es en otros ámbitos. Esperemos que conforme se vaya consolidando la Cuarta Transformación, se vaya generando una nueva generación de líderes sindicales democráticos que refresquen el ambiente sindical y que vayan permitiendo una nueva cultura al respecto. Veamos el ejemplo de cómo los trabajadores en otros países defienden sus conquistas. En el tema siguiente veremos cómo en algunos países, como en Francia, los millones de trabajadores siguieron protestando con respecto a la modificación neoliberal que el gobierno de Macron hizo para disminuir la edad
de pensión y que más bien para modificar la edad para recibir la pensión y que eso perjudicó a muchos trabajadores. En Francia, el 1 de mayo fue una jornada histórica con la participación de trabajadores y jóvenes indignados por la política neoliberal del presidente Emmanuel Macron. Hubo enfrentamientos y protestas en las principales ciudades y se registraron 540 arrestos, 406 policías y 61 manifestantes fueron heridos. Las 7 agrupaciones sindicales mayoritarias en el país anunciaron que continuarán con las movilizaciones y convocaron a una nueva jornada de lucha y huelga general para el próximo 6 de junio, la 14ª desde enero pasado. Las protestas son contra el plan de reforma del sistema público de pensiones que pretende aumentar la edad de jubilación y las cotizaciones para acceder a una pensión vitalicia. En otro tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la decisión del gobierno de Estados Unidos de entregar la empresa Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela, con sede en Washington, a un sector de la oposición para que la venda. Maduro considera que es un robo descarado de una empresa valorada en más de 8,000 millones de dólares y que genera alrededor de 1,000 millones de dólares al año. Hay que decir que esto es una maniobra para favorecer a otro tipo de empresas, como una empresa minera que fue expropiada durante la época del gobierno de Hugo Chávez, que demandó ante los tribunales internacionales y que ahora reclama una indemnización de alrededor de 1,000 millones de dólares, y que esta maniobra para entregarle a los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela el usufructo de esta empresa Citgo es para poderle transferir a esa empresa minera transnacional y a otras esos recursos. Pero hay que decir que esa Asamblea Nacional ya no existe, que ya desapareció, que incluso ya no se reconoce a Juan Guaidó como se le había reconocido, presidente de Venezuela, que ya muchos países tienen trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro y que incluso Colombia recientemente expulsó del país a Guaidó por un ingreso irregular a sus límites territoriales. Pero se trata de apoderarse no de pocos recursos y no de recursos de única vez, porque esta empresa tiene gasolineras en Estados Unidos, tiene refinerías, y no solo es lo que vale la empresa, sino lo que produce, que son 1,000 millones de dólares al año. Es decir, se están apoderando de una riqueza de un país soberano. Ya la compañera Itzel hizo alusión al proceso electoral en Paraguay y pues no resta más que señalar, insistir en la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en cada país para seguir defendiendo el cambio progresista que nos hace falta en México. En esta semana hubo un ligero repunte en el nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador en esta encuesta de Mitofsky, aunque en otras se mantiene una aprobación mayor. Les mandamos el cuadro de análisis político, de abonos tácticos, de equilibrios, de contrapesos y mermas coyunturales, para que ustedes las analicen. Y con respecto a los temas de carácter electoral, estamos ante un mes casi de la elección que va a haber en el Estado de México y en Coahuila. En el Estado de México, casi todas las encuestas, o si no es todas las encuestas, arrojan una ventaja a la candidata de Morena y sus aliados. Ahí se logró la unidad
de Morena, el Verde y el PT. Hubiera sido deseable que incluso el PANAL se sumara, pero aún con que el PANAL está apoyando al PRI, de todos modos la ventaja en casi todas las encuestas es de entre 15 y hasta el 20%. Pero como ya se ha dicho, no nos podemos confiar, hay que seguir insistiendo en cuidar los votos, en cubrir las casillas y en denunciar todas las maniobras electorales, pues como ya se filtró en un video, la candidata del PRI les dijo a sus simpatizantes que hicieran lo que ya sabían hacer, o sea, fraude, porque ella lo que quería era una constancia de mayoría y no una constancia de buena conducta. Entonces no hay que confiarse, hay que reforzar el trabajo, falta un mes y asegurar que el triunfo se dé. La elección en Coahuila pues es el reverso de la moneda, hay que decir que el candidato del PRI está adelante en las encuestas, pero no tiene mayoría en las elecciones. Según las encuestas, su intención del voto es alrededor del 40% en promedio. Pero ahí lo que se viene presentando es una división, una confrontación que puede impedirle a la izquierda el triunfo. El Verde se alió con un partido local, Unidad Democrática Coahuilense, y postuló a Lenin Pérez, el exalcalde de Ciudad Acuña, Coahuila, hijo de aquel líder sindical del Estunam, Evaristo Pérez Arreola. Y bueno, pues él trae una intención del voto de entre el 5 al 7%, más o menos. El candidato del PT, porque el PT tampoco fue en alianza, ha ido creciendo, pero no le alcanza lo suficiente para competir y trae, según las encuestas, entre 14 y 15%. El candidato de Morena, que va solo, Armando Guadiana, pues está en 35 más o menos por ciento. ¿Qué significa esto? Que a pesar de todo, Morena todavía está en la competencia. Pero si se hubiera hecho la alianza de Morena, el PT, el Verde y el partido local UDC, ahorita estaríamos en un escenario similar al del Estado de México, en donde la intención del voto sería del 60 contra el 40% del PRI. Pero, pues hay que decir que la izquierda dividida casi siempre será vencida. Y nosotros tenemos que insistir en ello. No es bueno que eso se repita en ningún proceso electoral. Si el resultado no es el deseado, pues luego va a haber múltiples recriminaciones políticas, pero eso pues ya pasado el desenlace electoral, pues es hasta ocioso. Lo que importa es seguir buscando la unidad. Incluso ahora, pero como hay polarización, a veces hay más confrontación entre Ricardo Mejía y Guadiana que entre los candidatos del PT Morena contra el del PRI. Eso pues tampoco es deseable. Ayer hubo un incidente de la esposa de Ricardo Mejía contra Mario Delgado y algunos militantes, lo cual pues tampoco es correcto. ¿Se puede hacer algo todavía? Sí, a pesar de todo. ¿Qué? Pues ya las encuestas arrojan la tendencia. Se dijo que los inconformes, cuando se hizo la encuesta de Morena, que Guadiana no había ganado la encuesta, ahí está, sí ganó la encuesta y está arriba de los demás candidatos, a pesar de toda la campaña que se ha hecho en su contra. Podrá no gustarle a algunos la candidatura de Guadiana, pero pues es el que tenía y tuvo esa posibilidad. Los otros candidatos, sobre todo Ricardo, aludió que podría seguir un proceso similar al que vivió Samuel García en Nuevo León.
alegaban algunos simpatizantes de él que si bien García empezó abajo, fue creciendo y luego se emparejó y ganó. Pero hasta ahora no está sucediendo eso en Coahuila. Sí creció, sí le restó votos a Morena, sí tiene una intención del voto, porque el PT ahí pues casi no existía, de hecho no tenía registro o no tiene registro estatal, pero no está en una posibilidad de ganar la gobernatura. ¿Qué se debe de hacer? Hay que reforzar la campaña de Morena, hay que insistir en ello, y así como el ingeniero Castillo declinó a favor del ingeniero Cárdenas, pues ya no se puede hacer ahora una alianza formal, pero sí se puede hacer un acuerdo político. ¿Cuál sería? Pues ya se midieron las fuerzas, ya se hicieron los cálculos y no sería mal que se hiciera un acuerdo político, porque si se hace una declinación de Ricardo Mejía y de Lenín Pérez a favor del candidato de Morena, se puede hacer un acuerdo de un gobierno de composición, de coalición, de integración. Y sin duda, tanto ganaría Morena como ganaría el PT, ganaría el Verde y UDC. Sería un acuerdo de facto en donde se intentara restañar las heridas y hacer acuerdos políticos de alto nivel. Quizás los liderazgos locales estén muy enconados y haya resentimientos, odios, pero los líderes nacionales tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia. Y si lo hacen, pues el proceso de la Cuarta Transformación se los va a reconocer. Es todavía momento de hacerlo, debe haber madurez, generosidad, altura de miras, visión política y no solo ambición, que a veces la ambición obnubila y no deja ver el horizonte adecuadamente. ¿De qué sirve sacar el 10, el 15, el 5, el 7% o el 35% si se pierde? Pues eso no ayuda. Cuando los líderes tienen estatura y nivel político, actúan en consecuencia. Eso hizo el ingeniero Castillo cuando desde el PMS apoyó al candidato del Frente Democrático Nacional. Y eso hizo Marcelo en el 2000, cuando desde su partido del Centro Democrático declinó a favor de Andrés Manuel para que Andrés Manuel ganara la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en el año 2000. Hay que recordar eso. En ese proceso electoral del año 2000, el contexto nacional era el del efecto Fox y venía creciendo la candidatura de Santiago Krill, que si bien es un candidato matapasiones, que no tiene carisma y que no concitaba mayor entusiasmo, pues ya tenía un porcentaje de alrededor del 34% y podía crecer. Andrés Manuel lo apoyaban más de 6 partidos en candidatura común, pero había un partido que había postulado a Camacho Solís para la presidencia de la República y a Marcelo Ebrard para la jefatura de gobierno. Y se hizo un acuerdo y Marcelo declinó por Andrés Manuel. Camacho Solís obtuvo en la Ciudad de México 5% de los votos, lo que querría decir que Marcelo pues, probablemente hubiera sacado 5% de los votos. La diferencia entre Andrés Manuel y Krill fue de 4 puntos. Andrés Manuel sacó 37% y Krill 33%, más o menos. Quiere decir que si Marcelo se hubiera mantenido, quizás las posibilidades de Krill se hubieran incrementado. ¿Qué resultado arrojó? El triunfo de López Obrador. Con ello la izquierda conservó el gobierno de la capital
y se posicionó para después, a la postre, conquistar la presidencia de la República. Dicen que en política el hubiera no existe, aunque se descubrió que allá en Coahuila, por cierto, en el padrón electoral había una joven que se llamaba el hubiera, no sé por qué sus papás le pusieron ese nombre. Así es que el hubiera sí existe, pero la conjugación de lo que pudo haber sido y no fue, eso sí existe. Y lo que puede ser en Coahuila depende de los líderes, no solo de las circunstancias. Decía Ortega y Gasset que el ser humano es el hombre y sus circunstancias, y que los destinos de las personas las determinan principalmente las personas y no solo las circunstancias. Así es que hay que actuar así. Ojalá, y a lo mejor resulta ingenuo de mi parte hacer este pronunciamiento, pero es preferible decir lo que se piensa, pensar lo que se dice y actuar en consecuencia. Y yo creo que por el bien de la Cuarta Transformación, si se actúa así, podríamos el 4 de junio celebrar un triunfo doble y darle el golpe de gracia al PRI para que le ayudemos a bien morir y se acabe con ese monstruo dinosaurico que tanto daño le ha hecho al país. Pero dependerá de todas y todos nosotros. Hay que ser optimistas y así actuar. Y ahora que viene la celebración del 5 de mayo, como nos hizo recordar Mariana Cruz, pues hay que decir que la política es así, de triunfos y derrotas, y que hay que actuar en consecuencia. Cuando el 5 de mayo de 1862 las fuerzas patrióticas dirigidas por Zaragoza derrotaron al ejército francés, pues se pudo haber acabado con la invasión y otra vez, si se hubiera actuado suficientemente para perseguir y aniquilar al ejército francés y evitar que se reagrupara. Se reagrupó y un año después, pues regresaron y conquistaron Puebla. Se dio también en el 63, en abril, marzo, la batalla de Camarón, como se le conoce, allá por Camarón Tejeda en Veracruz, en donde la legión extranjera, que se hizo famosa por eso, combatió al ejército francés y aunque se perdió, su ejemplo quedó grabado en la historia. Y aunque hubo una victoria en 5 de mayo del 62 y otras derrotas, a la larga la patria triunfó y se expulsó al ejército francés durante la segunda intervención francesa en México. Igual en la historia contemporánea de México, ganamos la presidencia de la República en el 88 y nos la robaron, la volvimos a ganar en el 2006 y también se la robaron y ahora la ganamos en el 18 y no nos la pudieron robar. Pero ahora lo que tenemos que hacer es darle continuidad, que sea irreversible y para eso hay que ganar en el 24. Y para ganar en el 24 hay que seguir ganando la mayor cantidad de entidades de la República. Ganar el Estado de México es crucial porque es la entidad más grande del país, en donde más distritos electorales hay, pero si les ganamos también Coahuila, pues ya estaremos más en condiciones de seguir avanzando en los objetivos de la Cuarta Transformación. Ojalá así sea y que todos trabajemos para ese objetivo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos ahora a pedirle a nuestro compañero barítono, León, que venga y con espíritu patriótico, como si fuera el general Ignacio Zaragoza, nos acompañe para entonar el himno nacional. Nos ponemos de pie, por favor.